Víctor Ronquillo es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM y cursó la maestría en Derechos Humanos y Educación en el CREFAL. Ha dictado cátedra en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Universidad Iberoamericana. Es autor de múltiples libros periodísticos como Las Muertas de Juárez y Los Niños de Nadie, la trata de personas a ras de asfalto. También ha escrito novelas como Ruda de Corazón, El blues de la Mataviejitas y Sicario, Diario de El Diablo. Ha sido director y conductor de numerosas series y programas de televisión. Fue jefe de información de la estación de Radio Ibero 90.9 y dirigió el programa de radio Nosotros los Otros en la estación cultural Código Ciudad de México por más de 10 años. Actualmente dirige y conduce la serie A Fondo, especiales con Víctor Ronquillo en Canal 21. Aquí estamos con Víctor Ronquillo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti, John. Es un placer y es muy grato estar aquí en TV UNAM. Yo, pues eso, ¿no? Mi alma mater es la UNAM y al final de cuentas es muy satisfactorio compartir con los televidentes y con las personas de TV UNAM estas reflexiones. Un veterano, periodista muy valiente, con gran experiencia, como ya vieron en su biografía. Don Víctor, pues es maestro de maestros en cuestión periodística. Gracias, John. Es un lujo para nosotros tenerte a ti aquí. Pues una de tus obras más famosas, importantes, fue sobre las muertas de Juárez. Si quieres, empezamos por ahí. Fuiste de los primeros que realmente evidenció esta pues, pandemia de la muerte, esta situación de crisis social tan profunda desde los 80s, 90s y sigue con nosotros hasta la fecha. Rita Segato, un gran teórico feminista, también ha escrito mucho sobre este tema, como extranjera visitando el país, y ella dice que esa situación de las muertes de Juárez es pues mucho más que solamente una crisis social, sino es simbólico de la violencia, de la modernidad neocolonial, machista, patriarcal, en fin, cuéntanos qué es lo que percibiste, qué implica y cómo estamos hoy en esta situación. Efectivamente, mira, es una realidad que tiene que ver con este tema del neocolonialismo. La mayoría de las víctimas que yo pues pude, digamos, registrar, las familias que pude conocer de ellas tenían que ver con una situación enormemente precaria, una situación de vida precaria en la frontera. Muchas de ellas eran trabajadoras de la maquila, con un perfil de migrantes en muchas ocasiones que habían llegado a Juárez en algunos momentos buscándose la vida para ir al norte y que habían quedado varadas en la frontera. Es neocolonial también porque eran mujeres tremendamente explotadas. La presencia de la cultura autoritaria, del machismo, vinculada a esa explotación laboral. Y algo que es muy dramático y muy doloroso es también una profunda degradación social que se vivía en esos años en la frontera de Ciudad Juárez. Yo llegué al tema pues un poco por azar, porque en esos momentos yo trabajaba para Punto de Partida. ¿En qué año fue? Eso fue en el 97, 98. Yo llegué allá con el tema de Amado Carrillo, claro, y sobre todo a hacer un registro, un reportaje sobre el narcomenudeo en los barrios de Juárez, ¿no? Que había proliferado de una manera muy grande. Y encontré el tema de las muertas de Juárez, de los feminicidios, gracias a la labor de una persona que yo recuerdo constantemente, Esther Chávez Cano, de la organización 18 de abril. Esther, de veras, John, era maravillosa, de estas verdaderas luchadoras sociales. A Esther se debe el que este tema en ese momento se haya puesto sobre la mesa de la información nacional. Esther tenía el recuento de los daños, John. Era terrible, un registro de en ese entonces, de 18, 19 muertes, todas con las mismas características. Trabajé yo con Esther. A ver, ¿cuáles eran las características? Las características para ubicarnos bien, recordar a la gente. Sí, bueno, en ese primer momento las características eran mujeres morenas, jóvenes entre 18 y 25 años. 18 y 25 años, de pelo negro, muchas de ellas, mira, con un perfil muy mexicano y que eran violentadas sexualmente de una manera atroz. Algunas de ellas trabajadoras de la maquila. Ya a lo largo de la investigación, pues lamentablemente pudimos detectar casos
en que había otras características de las víctimas: trabajadoras sexuales, estranguladas, lamentablemente encontradas en hoteles de paso, y luego muy tristemente también niñas púberes que habían sido asesinadas, cuyos cuerpos habían sido abandonados en obras en construcción. Una realidad aterradora, John. ¿Y relacionado con el negocio de la trata o Claro. no? ¿Qué es lo que encontraste? Sí, en el tema de la trata pude encontrar que lamentablemente en Juárez se establecía una cadena de explotación. Muchas de estas, en algunos casos, un par de casos habían sido reclutadas para la trata de personas en la propia ciudad Juárez. Se habló mucho de que podían haber sido crímenes perpetrados con el ánimo de filmar películas snuff de violencia. Yo no encontré ningún dato al respecto, pero sí encontré esta red de trata de personas que estaba muy vinculada a lo que podemos considerar ahora, muchos años después, esta economía del delito, en donde los grupos del crimen organizado participan en distintos negocios, ¿no?, terribles de esta economía del delito: el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de derecho de piso, la trata de personas muy significativamente. Pero esta red de crimen organizado, y eso es parte también del libro, tenía vinculación con la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, con la propia subprocuraduría, de tal modo que muchos de estos crímenes se ocultaron pruebas por omisión o por complicidad. Esto va conformando un panorama muy doloroso, muy terrible, John, pero en ese momento había que, es una investigación que yo realicé a lo largo de un par de años. Yo grabé varios reportajes que salieron al aire en Multivisión, y bueno, de alguna manera cuando decidí escribir el libro, con Editorial Planeta que lo publicó, decidimos que teníamos que encontrar no precisamente un final de la historia, ¿no?, porque estaba muy claro que yo había investigado como periodista y no era mi labor la del fiscal ni del policía, pero de alguna manera teníamos que encontrar algún elemento que le diera cohesión a todo esto que he mencionado. Y lo que encontramos fueron dos cosas. Una, que es terrible y muy dolorosa: el mal existe, mi querido John, pero el mal convertido en estos procesos terribles de explotación del más débil. El mal existe también en estas cadenas vinculadas a algo muy oscuro, pero que es el dolor, que está vinculado a esta realidad. Y lo otro, que es un elemento muy importante, John, es que en esos momentos, para cerrar el libro, pues yo me di cuenta que ese libro que escribí en el 97, 98, la primera edición se publicó en el 99, luego hubo una reedición en España en el 2004, 2005. Bueno, en ese momento yo percibí algo que es atroz. Eso que ocurrió en Ciudad Juárez era un espejo negro del futuro que iba a ocurrir en el país, en todo el país, y en otras realidades sociales de nuestra América Latina, John. Sí, porque fue justamente ya a partir de 2006, 2007, con el sexenio de Calderón, que este fenómeno de la criminalidad interconectada de tantas diferentes aristas del narco, vamos a hablar de eso en particular, que también es un gran experto en ese tema, pero que ya ha permeado toda la sociedad. Ya llevamos pues 2 décadas de un daño social muy profundo, que yo creo que no hemos asimilado todavía la profundidad de las consecuencias y los saldos. Nada más para rematar con Juárez, hoy siguen habiendo estas redes de asesinato y de reclutamiento, de trata de mujercitas trabajadoras de las maquilas, o eso concretamente ya está en otra situación, más allá de la violencia que todavía existe en la ciudad. Se ha reproducido ese fenómeno en distintas zonas geográficas del país. Yo recuerdo también lo triste, y ahí están los datos, de cómo en el Estado de México, Claro. Es la segunda entidad con el mayor número de feminicidios. Se repiten condiciones muy similares a las de Juárez, con características distintas, ¿no? Hice yo también algunos reportajes que en ese momento publiqué yo en el viejo Canal 40 sobre lo que ocurría con algunos de estos feminicidios, y encontramos historias otra vez, ¿no?, de vinculación y de protección de las policías a grupos del crimen organizado, o una confusión total. Recuerdo muy tristemente
a algunos casos de una serie de crímenes que luego cesaron de una manera muy abrupta, donde las víctimas habían sido, digámoslo así, capturadas, secuestradas al amanecer, cuando estas personas, estas mujeres salían a trabajar. Viviendo en una zona como Ecatepec o Chalco, venir a trabajar a la Ciudad de México es una verdadera epopeya. En ese momento eran digamos, secuestradas, y luego sus cuerpos en un par de casos aparecieron en lotes baldíos, amarradas, ¿no? De una manera muy violenta. Estos crímenes cesaron. Supongo yo que quizá por azar fue detenido el culpable, acusado quizá de otros delitos. Era una de las hipótesis que en ese momento tenía la gente de la Fiscalía o de la Procuraduría del Estado de México. Pero en general en el país la cantidad de feminicidios pues no se ha reducido. No se ha reducido, Johnny, no se ha reducido porque sigue privando esta cultura machista, sigue privando en ocasiones la fabricación de culpabilidades, sigue privando también la enorme injusticia y sigue privando lo que podemos considerar la negligencia, ¿no? En ocasiones, insisto mucho, por omisión o por complicidad. Hay el dato terrible, ¿no?, de cómo estos feminicidios han aumentado en un número creciente, pero por otro lado yo también quiero reconocer que sin duda hemos logrado, y aquí sí me incluyo, la construcción de una cultura de derechos humanos, John. Hemos logrado hablar de estos temas aquí en la UNAM, hemos logrado, y por eso recuerdo yo mucho a Esther Chávez Cano. Yo me pregunto, después de Esther Chávez Cano, hubo muchas otras organizaciones que se formaron, muchas mujeres, madres de mujeres desaparecidas, que siguen dando la lucha. Pero yo me pregunto qué hubiera pasado sin este esfuerzo de Esther Chávez Cano, de haber conjuntado esas historias y habérselas mostrado en ese momento a un reportero que llegó a tocar la puerta de su casa, más bien para preguntarle si había alguna relación entre estos homicidios que ella había registrado y el narcomenudeo. Y de pronto, bueno, pues ella fue la que me puso en el camino de esta investigación, que, bueno, lamentablemente es uno de los temas recurrentes en mi trabajo, John. Sí, es una situación muy grave que habla, pues, mal de la forma en que estamos viviendo y conviviendo en México. Es el machismo, pero no es solamente por los hombres machos, ¿no? Por eso el concepto del patriarcado es más profundo, ¿no? Es un sistema que se desquita, ¿no?, con las personas más vulnerables, ¿no?, las mujeres jóvenes. Y como dices, esto se ha generalizado. Lo que antes era las muertes de Juárez, ahora son las muertes de México. Entonces, esto es una alerta muy importante que tenemos que atender. Y aún en este sexenio, en que han habido algunos avances con respecto a la justicia en contra de la impunidad, pues no se ha resuelto, al contrario, la curva sigue subiendo. El caso, por ejemplo, de la acusación en contra del fiscal de Morelos es muy importante, porque empieza a romper, es Ulises, no me acuerdo, Ulises su apellido, del fiscal de Morelos, que justamente la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, acusa de estar encubriendo, no está condenado todavía, pero ya fue detenido, está sujeto a proceso, de estar encubriendo el asesinato, el feminicidio de una mujer joven aquí en la carretera de México-Cuernavaca, ¿no? Es la primera vez que haya una acción de justicia en contra de los encubridores, como dices, porque eso es, una cosa es la violencia irracional y la maldad, como dices, pero el otro es encubrimiento y la complicidad. ¿Sí ves esto como un rompimiento posible, como el inicio de una nueva etapa? Seguramente, yo lo decía justamente cuando Ulises Carmona, ¿no?, es el apellido de este hombre, fue detenido. Yo decía que qué hubiera pasado en Ciudad Juárez si en algún momento dado hubiera habido una gestión parecida de detener a los encubridores. Evidentemente, y esto es muy lamentable, hay aparatos de procuración de justicia en el país que operan de forma contraria. Y en esos años en que ocurrieron estos crímenes que yo documento, sin duda, la complicidad, la omisión estuvieron presentes en la acción de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua. ¿Qué hubiera pasado si en esos momentos
se ha dado una gestión parecida. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado? No hay duda, ¿eh? Ahora, lo que tampoco hay duda es cómo este personaje, Ulises Carmona, dispone ahora de todo el aparato judicial, claro, en buena medida para protegerlo. encubrirlo. El hombre está libre. Había fotos publicadas recientemente de él en la Procuraduría. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? Pues tiene que ver con todo un proceso lamentable de corrupción en estos aparatos de procuración de la justicia, en estas fiscalías. Tiene que ver también con todo un proceso de corrupción lamentable en el Poder Judicial. Y algo que es muy importante, John, y que está ocurriendo, también los espacios de mayor resistencia para poder cambiar en este país son los espacios que tienen que ver con la Procuración de la Justicia, que tienen que ver también con las tareas de seguridad. Y esto es uno de los grandes retos, por ejemplo, de Delfina Gómez, que acaba de ganar el Estado de México, aquel bastión del Partido de Estado, que la cuestión de la criminalidad, la ilegalidad, pues y los feminicidios ha estado particularmente presentes ahí. Y lo decía Alfonso Durazo cuando apenas lo habían nombrado secretario de Seguridad Pública, aquí estuvo con nosotros, y le decía muy claramente, para poder combatir al crimen organizado, lo primero que tenemos que hacer es combatir al crimen uniformado. Claro, ¿no? claro. La limpia interna de los cuerpos policíacos, de la Procuración de Justicia. Si no tienes algún blindaje, una separación, ahora sí como Andrés Manuel habla de separación del gobierno y el sector privado, pues también una separación entre el gobierno y los otros poderes fácticos, el poder criminal. Si no tienes eso, entonces no vas a poder avanzar. Entremos, bueno, mejor, ¿sabes qué? Vamos a tomar un breve corte antes de entrar en el siguiente tema, que es el del narcotráfico, de la criminalidad alrededor de las drogas, que es otro gran tema que ha investigado aquí Víctor Ronquillo. No se vayan, ahorita regresamos en un minutito aquí en los Diálogos por la Democracia. Aquí seguimos con Víctor Ronquillo, muchas gracias, estimado Víctor. Otro de los, pues no sé si es un fracaso o por lo menos una expectativa fallida de este sexenio, ha sido el tema de la violencia que me ha organizado. Pareciera fuera de control. Yo no le culpo a Andrés Manuel ni a este gobierno, es algo que viene de mucho más atrás, pero sí esperábamos que íbamos a poder bajar un poco más rápidamente los índices de la delincuencia. Pero más bien, por ejemplo, en el tema de drogas, el consumo se está aumentando, ¿no? No sé, los mexicanos es una cosa, antes éramos principalmente lugar de tránsito, pero pues en las últimas décadas ya somos cada vez más consumidores también de las drogas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué tan fuerte es este daño social? ¿Es posible salir del hoyo? ¿Qué es lo que has percibido a partir de tus investigaciones y contacto tan cercano con la realidad? Mira, yo creo que hay un tema que es, primero, ¿no?, señalar cómo enfrenta un gobierno progresista de izquierda a este tema del narcotráfico. Hace poco en Cali hubo una reunión a nivel continental convocada por el presidente Petro, en donde López Obrador tuvo una presencia significativa, ¿no? Sí. Y me parece que la clave de todo está en algo que sí ha hecho este gobierno y que de alguna manera también plantea Petro. Terminar con este paradigma de la guerra del narco. Eso es determinante y me parece que a lo largo de este sexenio eso es un logro muy importante. No nos encontramos la realidad terrible de la guerra del narco en los hechos, pero por lo menos a un nivel discursivo y a un nivel de acción política, esto ha terminado. La relación con Estados Unidos y con las agencias como la DEA es diferente hoy en día. Esto es determinante. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué razón, John? Y aquí es el tema, me parece nodal. ¿Por qué razón no hemos encontrado la posibilidad auténtica de construir la paz? ¿Por qué razón no han disminuido de manera generalizada, importante, el número de homicidios? ¿Por qué razón ha crecido la economía del delito, que no es solamente el narcotráfico, sino es la trata de personas, el derecho de piso, el control territorial, que eso es determinante, ¿no? ¿Por qué razón es que esto no ha cambiado y por qué tenemos noticias de lo que ocurre lamentablemente en Chiapas, en Michoacán, en las fronteras, en las ciudades fronterizas del norte del país? A mí me parece que la clave, John, está en que de alguna manera
desde la época de Salinas de Gortari, se fueron conformando grupos de criminales, encontraron la posibilidad de una alianza con grupos corruptos del poder político. Y esto es determinante porque al final de cuentas no se puede explicar el crecimiento de estos grupos criminales si no atendemos el tema de la corrupción. Y esta corrupción está ligada a esa construcción de grupos de poder político que se generalizan. El conflicto de los viejos priistas, los dinos, contra los renovadores en la época de Salinas, era en el fondo un conflicto que tenía que ver con cómo organizar al país. Ese presidencialismo que generó el neoliberalismo y que de alguna manera permitió la construcción de estos espacios del negocio criminal. Muy rápidamente, y esto es una revisión histórica. Nada más para hacer una recomendación de un libro de una autora amiga del PUES, de la UNAM, que se llama Dawn Paley, no sé si la ubicas. Claro, como no, gran autora. Un libro muy importante que se llama justamente Drug War Capitalism, no sé si sea está en español. Sí, está en español, la guerra del narco, la guerra de las drogas. Pero el capitalismo, la guerra contra el narco desde una clave capitalista. Entonces, justamente su análisis es que precisamente el surgimiento del poder de los cárteles viene junto con la implementación de las políticas neoliberales de Salinas, de su época, al desgranar al Estado, al entregar pedazos de territorio y de lo público a lo privado. Pues ahí obviamente entra también el narco y las alianzas entre los empresarios y los narcos, y que esto se va revolviendo, aparte del lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces un poco compartes ese análisis, verlo estructuralmente es un gran lo que está análisis pasando. de Dawn Paley. Exactamente eso ocurre, y hay algo muy importante cuando hablas de esta, digamos, de esta separación de los poderes públicos, entre comillas, ¿no? De esta creación de ínsulas del poder. Y eso ocurre de manera determinante con el foxismo, porque al final de cuentas el foxismo no es capaz de conjuntar lo que antes constituía toda la pirámide y la organización del poder por parte del PRI. Entonces Fox, de alguna manera, permite o genera de un modo histórico la construcción de esos poderes insulares en los estados del país. Y esto va a continuar el día de hoy. No podemos explicar la realidad de Duarte, ¿no? O la realidad de lo que ocurrió en el Estado de México en distintos momentos vinculados a la corrupción política sin esta posibilidad de haber desgranado el territorio nacional. Y lo otro que es muy importante y dicho muy claramente, todo es negocio en el neoliberalismo, y el tráfico de drogas y la economía del delito se fortalecen de manera ostensible en estos procesos que además van muy vinculados a la degradación social que se genera en distintos ámbitos del país. Pero entonces hay que legalizar. Me parece que otro de los temas que tenemos que cambiar en términos de estas ideas preconcebidas, establecidas, es eso, el prohibicionismo. ¿Pero de todas las drogas? Yo creo que tendremos que hacer un trabajo de elaboración y de reflexión si es todas las drogas o no. ¿Qué ha pasado con lo que puede ser la terminación del prohibicionismo primero del alcohol? ¿Ha generado un gran negocio? Sí, pero ha generado también una posibilidad distinta de libertad, y no por ello todos somos alcohólicos. En el caso concreto del consumo de la marihuana en Estados Unidos, ¿ha generado una gran economía? Sí. ¿Ha generado también mayores problemas de adicción? Sí, pero esos problemas de adicción no tienen que ver con el consumo de la marihuana, sino con la crisis, digamos, social, cultural, que se vive en ese país en diferentes ámbitos. Yo estoy de acuerdo contigo en principio, pero juguemos un poco al abogado del diablo para convencer o no al público. A ver, un miedo. Si se vuelve demasiado negocio el tema de las drogas, las grandes empresas van a convertirse en grandes narcotraficantes, ¿no? Van a estar presionando, usando publicidad, manipulación, para convencer a los jovencitos para que se droguen más, para que tengan mayor negocio, porque al fin y al cabo lo que les interesa es la ganancia, no la salud. Un caso, por ejemplo, los vapes, ¿no? El cigarro, el tabaco, se acaban de prohibir, de hecho, para los menores de edad, o no sé si en general en México, pero porque había un problema serio, existe un problema serio en que, como es de tan fácil acceso, legalizado,
los muchachos, y como lo ven, como hasta tiene sabor muy bonito, Sí, de flor de sí, rosas, de quién sabe qué, de guayaba, ¿no? Es el negocio perfecto, ¿no? Entonces, pues hay que regular, ¿no? Hay que poner límites de edad, hay que controlar. Ese sería el enfoque como más paternal, que digamos, ¿no? ¿Cómo responderías a eso? Mira, yo creo dos cosas. Una, sí tiene que haber una regulación. Lo otro, tenemos que plantearnos esa nueva realidad. Y me parece muy importante también mostrar quién se ha beneficiado a lo largo de la historia del prohibicionismo. Claro. ¿Quiénes se han beneficiado? Yo pongo claro, de manera evidente, todos estos grupos vinculados al crimen organizado, que además, entre paréntesis, y esto es muy importante y fue algo que se mencionó en esta reunión celebrada en Cali, Colombia, 1 millón de muertos, víctimas de la guerra del narco. Pero hay algo más, John, y que tiene que ver con la reflexión que estamos realizando ahora aquí en TV UNAM. El gran tema también es cómo estos grupos del crimen organizado, en alianza con el poder político corrupto, en alianza con grupos empresariales beneficiarios del crimen organizado, han también vulnerado a las instituciones, democráticas de un país que está construyendo esa democracia. Y eso es terrible, ¿no? Y además es doble estándar. En los Estados Unidos la marihuana, por ejemplo, ya está Sí. legalizado en casi todos los estados de la República, no sé si todos, pero una gran parte, en Canadá también. Y aquí nos matamos entre nosotros para que un producto que una vez que cruce la frontera, pues ya se entra en el mercado libre, ¿no? Entonces, incluso se hablaba una vez, me acuerdo, entrevistamos a Olga Sánchez Cordero en el Canal 11 cuando estaba avanzando muy fuerte en el Senado de la República, reformas a favor de legalización, que están atorados ya, por lo que entiendo. Incluso se hablaba de generar una nueva empresa de Estado, Motamex, por ejemplo, Motamex, claro, claro. Ahora ya está de litio el Pemex, ¿no? Sí. Que administrara, que regulara. Claro, puedes poner un tope. Para el alcohol es 18, ¿no? Podrías poner para marihuana 21, 25, lo que sea, pero ya generarías impuestos, generarías ingresos del Estado. Incluso se podría vender en los Estados Unidos, así como vendemos petróleo, pues si hay demanda, pues vendemos los productos, eso podría generar ingresos para carreteras, escuelas, salud pública, etcétera, generar un ciclo positivo. Pero luego cuando pasamos a temas como el fentanilo o la heroína o otras drogas más fuertes, no hay un límite, no estarías a favor de prohibir ninguna droga en principio. Mira, yo creo que quien se ha beneficiado enormemente del prohibicionismo, además de los ares del narco, es la industria armamentista. Pero también se ha Claro. beneficiado de una manera indirecta y sobre todo en la última época, la gran industria farmacéutica. Los generadores de las grandes, del problema de adicción que tienen en los opiáceos en estos momentos en Estados Unidos, Así es. es la gran industria farmacéutica. De hecho, toda esa adicción de la crisis del Claro. fentanilo viene justamente de la exceso de recetas de Sí. los anti, ¿no? Sí, los killers pain, ¿no? Los que matan el painkillers, dolor. ¿no? Como lo dice en español. Los calmantes, ¿no? pues, del dolor, sí. Analgésicos fuertes. Que por la presión de las empresas farmacéuticas, de los doctores mismos estarlo recetando, generaron su propia adicción y es un ciclo, Y un ¿no? negocio de millones de Así dólares, es. ¿no? Y eso creo que nos tiene que mostrar una posible realidad. Pero también lo otro es que lamentablemente lo que ocurre con el fenómeno de las adicciones es que se promueve de una manera muy intensa y que además esto es terrible y es muy doloroso, ¿no? Cómo se van generando nuevas formas de negocio para estos grupos vinculados al narcotráfico. En algún momento, al inicio de este sexenio, poco antes del inicio de este sexenio, se hablaba de la posibilidad, y el propio Encinas lo manejó en una conferencia en la que yo estuve presente, ¿no? De terminar con el prohibicionismo y generar una mayor producción, ojo, de no solamente de la marihuana, sino de la amapola. ¿Qué ocurrió a lo largo de estos años? Que la producción de la amapola en Guerrero cayó lamentablemente y muchos de los problemas económicos, sociales y políticos que ahora vemos en Guerrero tienen que ver precisamente con la orfandad de estos productores de amapola. Ahora, entre paréntesis, obviamente los beneficios de la producción de la amapola, de la marihuana, no se generan
digamos, de manera plural. No, los esclavos del narco son los esclavos del narco. Los sicarios, los jóvenes que mueren, es una realidad. Los grandes beneficiarios del negocio del narcotráfico están del otro lado de la frontera, ¿no? Y el negocio del opio se cae por la cuestión de los sintéticos, efectivamente, ¿no? En los últimos años, ¿no? Entonces, lo importante es atender el problema de raíz, ¿no? Al fin de cuentas son plantas, son sustancias que siempre van a estar ahí, ¿no? Y si no resolvemos la cuestión más bien de la salud social y mental, ¿no? Y de la igualdad y la paz social, nunca vamos a resolver estos problemas por medio de la más violencia encima de la violencia, ¿no? Sí, justo, es muy importante esta reflexión que se hace en Cali hace unos días, ¿no? Mira, el gran tema también es, digamos, así como es terminar con esta idea del negocio, terminar con la guerra de las drogas, es también reconocer los derechos humanos que hay en torno a esta realidad de las drogas, ¿no? Eso es determinante. Y luego lo otro, pues bueno, también establecer nuevas formas de relación entre lo que puede ser el consumo, entre lo que puede ser el negocio y, de alguna manera, también cómo atender estas realidades sociales, ¿no?, de los productores. Es un tema que está desarrollándose ahora y que me parece sí ha marcado un punto importante de inflexión. Terminemos con las causas, no vayamos más a la violencia. Esto me parece muy importante, es cierto, ha sido a nivel de discurso político, pero ha transformado muchas realidades. Y luego lo otro, John, que también hay que decirlo, ¿a quién beneficia en estos momentos? Luego podemos hablar del tema del control territorial, que me parece que es determinante. Pero ¿a quién beneficia en este momento, de cara al 2024, el que estén ocurriendo situaciones de violencia en Chiapas, situaciones de violencia en Michoacán? ¿A quién beneficia el hacer ver, entre comillas lo digo, que este país se encuentra en llamas y que no hay gobernabilidad? Indudablemente a la derecha. Es un discurso preparado, es una estrategia para generar irritabilidad social y obviamente buscar votos a favor. Pero esto está ocurriendo en realidad. ¿Hay verdaderamente ingobernabilidad en este país? Yo creo que no. Dime, ¿ha habido avances entonces en este sexenio con respecto al control territorial del Estado? ¿Hay, más allá de las tasas de violencia, sí percibes que hay avances reales? Mira, a mí me parece que sí hay un avance real en términos de los propios datos, ¿no? Es mínimo la reducción de crímenes ocasionados por la violencia, puede serlo, ¿no? Y ahí están los datos de los homicidios que han disminuido. Pero me parece también que el buscar resolver los problemas sociales vinculados a todo ello, limitar el proceso de reclutamiento de los jóvenes por estos grupos criminales ha sido muy importante. Y también ha sido muy importante en relación a ello la construcción de universidades en diferentes puntos del país donde el reclutamiento es muy fuerte para los jóvenes. Hay todo un proyecto que a mí me parece determinante social. Y hay que reconocer este problema de las drogas o esta realidad de las drogas desde una perspectiva diferente. ¿Qué ocurre ahora, hoy en día todavía? ¿Qué ocurre con un muchacho que nace en una población de la región, digamos, cercana incluso a Culiacán, en una zona suburbana? ¿Qué ocurre? Bueno, pocas alternativas de vida. Y esos jóvenes en ocasiones son reclutados por el crimen organizado. Pero si ampliamos esas perspectivas de vida, como se ha intentado realizar en este gobierno, las cosas pueden cambiar y pueden generarse esperanza, no puede generarse la esperanza, John. Y creo que en ese sentido hay cambios. El proceso de transformación es un proceso largo, es un proceso de fondo, pero me parece que se han dado pasos. ¿Qué falta? Y esto es un gran tema, ¿no? También un gran reto para Delfina, un gran reto para quien llegue en el 2024 a ocupar la presidencia, es cómo lograr, digamos, desarticular estas redes de protección política con las que el crimen organizado opera. ¿Cómo lograr, y esto es determinante, cómo lograr terminar con el suprapoder que representan en muchas regiones del país
en muchos municipios del país la alianza entre el crimen organizado, los grupos de poder político corruptos, el caciquismo y la cooptación y participación en el negocio de las instituciones de seguridad. La iguala de lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa es el gran ejemplo de cómo opera este suprapoder y cómo este suprapoder mantiene todavía el control en esta zona en Guerrero, ¿no? Sí, y la apuesta por los militares pues puede ser una solución de corto plazo frente a tanto colapso institucional y social, ¿no? Algún cuerpo organizado con un servicio civil, líneas de mando, pero no puede ser la solución de largo plazo, ¿no? No. Necesitamos soluciones de fondo, una policía civil local y nacional confiable, un proceso social de generación de empleos alternativos que realmente nos lance a una nueva etapa de desarrollo en Guerrero y en todo el país. Me están llamando a corte, así que para continuar con este muy importante diálogo con el periodista Víctor Ronquillo, no se vayan, regresamos en un minutito aquí en TV UNAM. Aquí seguimos, muchas gracias, gracias Víctor. Pues aquí tuvimos hace un par de semanas una invitada muy valiente, muy elocuente, la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez, quien justo por agarrar el toro por los cuernos, por entrar a limpiar a los policías municipales en primer lugar, porque luego es el eslabón más débil ahí, los municipales, ya ha sufrido 2 atentados, ¿no? En el primero fueron 30 balas ahí a su auto, ella por milagro se salvó, ella vive en un refugio de mujeres que ella misma creó para apoyar a las mujeres más vulnerables, ella misma vive ahí porque es el único lugar donde está plenamente protegida, no puede ir a su casa con su esposo y sus hijos, porque está bajo un asedio constante y aún así ya fue reelecta y ahí está, y aquí estuvo. Hay casos así, pero siento que falta más, siento que al final de cuentas el poder del narco, del crimen, porque va más allá del narco, porque eso es como la lógica gringa, ¿no? La guerra contra el narco, ¿no? O sea, obviamente sí, una de las fuentes de ingresos de estas redes de crimen es el narcotráfico, reciben mucho dinero en los Estados Unidos, pero son redes de crimen organizado que están imbricados con las cuestiones políticas y que pues es una asignatura pendiente todavía, ¿no? Es una asignatura pendiente, John, y lamentablemente tiene que ver con la construcción del sistema político mexicano. ¿Qué ocurre después de la revolución? Al final de cuentas, esa revolución interrumpida del que habla mi maestro Adolfo Gili es muy claro, ¿no? Se reparte al final de cuentas el país entre lo que podemos considerar caciques, poderosos caciques. Y luego aparecen los licenciados que van a construir la corrupción política, ¿no? Pero creo que este elemento es determinante, ¿no? Y es una gran pregunta, ¿cómo desmontar esas redes de operación y de colaboración entre el crimen organizado y el poder político corrupto, que además en ocasiones son los mismos? Es decir, fíjate que hace unos años yo entrevistaba a Maquio Chico, ¿no? Al hijo de Maquio, y entonces él me decía algo que es determinante y que me hizo pensar mucho. Me decía, Víctor, el problema ya no es que llegue el dinero del narco a los partidos. El problema es que en esos términos el narco, el crimen organizado, tiene sus propios candidatos. Claro. Y esos candidatos operan o bien hay una alianza establecida por décadas y por grupos de poder políticos en los estados que mantienen esa fuerza. Así es, por eso se habló en su momento del narcoestado, ¿no? Sí. Y por eso se decía, fue el Estado el tema de Ayotzinapa. Entonces esto todavía es un proceso largo de lucha, construcción de instituciones, de culturas políticas, de democracia, porque como bien señalas, al final de cuentas tiene que ver con la cuestión electoral de los partidos también. Ahora, otra faceta de tu vida, estimado Víctor, eres novelista, creativo sí. También, ¿no? No solo te dedicas a documentar el dolor social y la crisis política, histórica de México, sino también a imaginar otros escenarios. Tienes un libro reciente
que justo se llama, a ver, Camaleón. Camaleón. En que pues te das unos permisos de vuelo de la imaginación. Cuéntame de esa otra parte de tu escritura. Sí, claro, mira, ha habido momentos en mi vida en donde, resultado de la investigación, he construido yo novelas, libros de relatos que tienen que ver con esta realidad. Hay uno de ellos que se llama Un corresponsal en la guerra del narco, que verdaderamente yo escribía en las noches en un viaje que hice de Culiacán a Los Ángeles, siguiendo la ruta, ¿no?, del narcomenudeo y digamos, del tráfico de armas. Entonces, bueno, era un reportaje, una serie de reportajes, pues de mucha tensión, y yo escribí en las noches. Pero Camaleón es una novela. Camaleón se llama Camaleón y el subtítulo es Objeto literario no identificado. Y es una novela donde yo me permití escribir quitando todos los papeles, todos los documentos, todos los materiales de prensa de mi escritorio. Tener solamente mi computadora y una enorme libertad creativa. Y lo que resultó fue una novela de ciencia ficción charra, ¿no? Yo digo. Es una novela de ciencia ficción que plantea la realidad de qué ocurre con esta especie nuestra que vive una enorme crisis. Y todo parte de la historia de un ingeniero de sueños, un ingeniero que se dedica a construir sueños en una nave planeta donde hay algunos personajes que son precisamente, digamos, como reptiles, como camaleones, que han logrado ellos algo que es una cosa determinante, ¿no? La vida eterna. Pero ¿cómo lo han logrado? A partir del cambio de cuerpos desechables, John, que en buena medida a veces uno quisiera, ¿no?, poder desechar y hacerse de uno de 30 años. Pero es una novela que plantea cómo este personaje es un personaje que subvierte ese orden y a partir de los sueños dedicados a los jóvenes, digamos, de esta nave planeta, pues trastorna el orden. Y por tal motivo es condenado a vivir en la Tierra, pero sentenciado a muerte. Va a morir en la Tierra y lo saben muy bien. Pero como este hombre es un hombre dedicado a la producción de televisión, digamos, en ese ámbito, pues el hombre sigue transmitiendo y le han colocado unos implementos para que transmita lo que ellos consideran va a ser su muerte, ¿no?, en este planeta. Pero resulta que el hombre se da cuenta que entre más produzca programas, esto le va a permitir estar con vida. Entonces hay una serie de relatos, ¿no?, o de historias que se van dando y que tienen que ver mucho con una reflexión de lo que es esta sociedad y qué alternativas tenemos de sobrevivencia. Es una novela, te digo, de una enorme libertad creativa, pero es una novela donde también muchas de las preocupaciones que tengo de cara a la crisis de este sistema mundo, pues afloran, mi querido John. A ver, déjame interpretar lo que estás diciendo, porque no he leído una novela. Suena muy interesante, ya me lo voy a comprar o le voy a pedir a mi amigo aquí, Víctor, que me mande un ejemplar. La lección, por lo que estoy leyendo, es que no podemos escaparnos del mundo yendo a un planeta, planeta externo, sino que al final de cuentas la muerte siempre nos va a traer a la Tierra y hay que aprender a vivir con las limitaciones, ¿no? O sea, ese sueño de cambiar de cuerpo, eso es como el que cambiamos, bueno, yo me resisto, pero nos invitan a cambiar de celular, por ejemplo, cada año, ¿no? Para mantenerte actualizado y eterno. Pero que tenemos que al final de cuentas encontrar nuestra humanidad, o estoy mal. No, justo, uno de los temas centrales tiene que ver precisamente con encontrar nuestra humanidad. Sí. Este ser que proviene de esa nave planeta, al final de cuentas se enamora de la creatividad humana representada por una mujer, una estrella de rock, digamos, que está extraviada. Él es un fotógrafo, logra encontrar chamba como fotógrafo de prensa y le encargan a él, como tarea de una revista que se edita en España, bueno, en la ficción, ¿no?, se edita en España, buscar a la mujer en Nueva York. Sí. Entonces se va a buscar a la mujer en Nueva York y la encuentra viviendo en una especie de refugio antiaéreo que se construyeron, es ficción, en los 40 ante la Segunda Guerra Mundial, con un grupo de personas que han renunciado a la vida en la superficie y viven en ese subterráneo. Y este personaje se enamora de esa mujer por la creatividad,
por lo que representa la belleza del arte y por lo que representa en ese sentido como parte de la esencia humana, ¿no? Qué lindo. ¿Y qué relación ves entre la literatura y el periodismo? Son dos géneros totalmente diferentes, hay que cuidar las fronteras entre ellas, o al final de cuentas abrevan de una Sí, misma raíz. yo creo, mira, yo en mi caso vengo de una misma raíz, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, con la palabra, con la interpretación, con la reflexión, con la lectura de la realidad. Yo agradezco además que ello me lo proporcionó mi paso por la Facultad de Filosofía y Letras, y por el CCH en Naucalpan. Mis profesores de ambas instituciones Eso, me marcaron. CCH, vive CCH, ahí que Claro. tuvimos varios autores de Goya, que Sí, tú mira, qué conoces Goya. maravilla, claro. Víctor nos ha apoyado con el periódico Los Estudiantes de la UNAM de Goya, que han estado aquí varios autores. Sí, CCH es un gran proyecto. Perdón, te Sí, interrumpí. pero es cierto, Entonces, pero la de UNAM ahí es el vengo. que te formó. De ahí vengo, ¿no? Y obviamente yo no estudié la carrera de periodismo, estudié la carrera de literatura, pero todo mi ejercicio periodístico tiene que ver con esa lectura, con esa interpretación. Hay un espacio, que obviamente yo hago siempre la diferencia, que tiene que ver con el ejercicio de la especulación, que tiene que ver con la suma de los datos para poder presentar una realidad. Y en ese sentido está el trabajo creativo en el periodismo, ¿no? Y en el caso de la literatura, pues al final de cuentas, todos los temas, todas las preocupaciones, mi lectura de los periódicos cotidiana, pues va conformando, ¿no? Distintas preocupaciones, pero de una perspectiva diferente. Es así como yo me alegro de ser un personaje optimista y creer que este mundo puede cambiar, pero eso es resultado no necesariamente del ejercicio periodístico, que en ocasiones parece el recuento de las tragedias, sino el resultado de la interpretación de ese recuento de las tragedias, donde de alguna manera ves la luz. Y esa luz tiene que ver con estos procesos de transformación, con esos espacios maravillosos de creación que se abren para los alumnos, no por echar porras, de veras, John, pero cuando yo pasé por la Facultad de Filosofía y Letras, por el CCH como profesor y como alumno, ¿tú crees que alguna vez pude escribir en la Gaceta de la UNAM o en la revista de la universidad? No. Ahora Goya se constituye como un espacio para la comunidad de los estudiantes. Eso es maravilloso y es una buena noticia, pero es una buena noticia no solamente para la UNAM, sino para el conjunto de nuestra sociedad, el que existe un espacio universitario donde los chavos se pueden expresar y expresar sus ideas. Pero como esa realidad y como esta buena noticia, hay muchas otras que tienen que ver con un proceso de construcción, en ocasiones de organizaciones, en ocasiones de grupos que se conforman como comunidad en algún momento dado. Yo estoy convencido que precisamente hoy en día vivimos la integración de diferentes grupos libertarios y que esos grupos libertarios van transformando la realidad. Ahí está el feminismo y esto es determinante, esa es una gran noticia. Y ahí está también la realidad de la diversidad sexual que hoy reconocemos y aceptamos, a pesar de la cultura patriarcal. Precisamente estos dos movimientos dan de golpe o son certeros en golpear al autoritarismo, al patriarcado, que en buena medida está ligado a estos procesos de, lamentablemente, de explotación brutal del medio ambiente y de las personas a las que nos ha sometido el capitalismo, ¿no? Y justamente es un espacio, Goya, para que todo estudiante de bachillerato y licenciatura pueda encontrar un espacio para publicar y para expresarse libremente. Y porque eso yo estoy de acuerdo contigo, esta es la salvación, ¿no? Y además no cuesta nada, ¿no? La creatividad, ¿no? Sí cuesta quizás concentración, tiempo, dedicación, compromiso con uno mismo, con el mundo, pero no es algo que se puede comprar o se vender en principio, es la humanidad en pleno, ¿no? Sí, es la humanidad en pleno y además tiene que ver con eso, ¿no? Con esos procesos que quizá no son tan evidentes y que no van a aparecer en los periódicos, pero son procesos de auténtica transformación. Mira, John, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado conmigo si en algún momento dado yo hubiera encontrado espacios de expresión en ese momento de mi vida, los 18, los 19 años? Pues no los encontré y finalmente, bueno, tuve suerte, me fui al periodismo, en fin. Pero qué tan importante es que ahora
nos preocupemos por generar esos espacios de transformación. Qué tan importante, y esto también es muy, muy, muy grato, qué tan importante es que de verdad, y yo te lo digo con sinceridad, como profesor de muchos años, te sorprendan esos muchachos con sus ideas, con sus reflexiones. Es cierto, se habla Cuéntame mucho. rápidamente, ahorita que estuviste Sí. en el taller, ¿leíste alguna de las obras de los jóvenes? Decías que no te imaginabas que iban a ser tan potentes. Sí, mira, el tema que trabajamos y que hicimos un programa en Canal 21 al respecto fue el tema de la música. Maravilloso, porque al final de cuentas yo esperaba pues reflexiones sobre la música de alguna manera dentro del cuadrito, Claro. ¿no? ¿Y qué me encontré? Me encontré una gran reseña de un disco que de verdad es un autor que interpreta la calidad de la música que nos presenta, pero que lo interpreta desde sus vivencias y que tiene además la cualidad de relacionarlo con lo que está ocurriendo en el mundo de la música y darnos noticia de ello. Este muchacho tiene 18 años y estudia en la FES Zacatlán. Maravilloso. Y luego encontré una reflexión muy importante sobre lo que es el tema de la música como un elemento de efervescencia social. ¿Qué sería de los movimientos del 68 sin el rock y sin la nueva canción en América, en Estados Unidos, en España, en México? Bueno, la reflexión que hace una autora de la Facultad de Ciencias Políticas es que ¿cuál es el fermento musical que anima la revolución y la exigencia de derechos de la primavera de Egipto? Es maravilloso el texto del verano de Egipto, ¿no? Este movimiento social tan importante. Y de verdad nos da noticia de lo que ocurre. Y luego, por último, que es un texto también muy inteligente, es una reflexión sobre cómo debemos nosotros estar preocupados sobre la calidad de las personas que enfrentan una discapacidad y cómo estas personas han ido construyendo alternativas para disfrutar de lo que representa la música y cómo esas alternativas pues tienen que ver con una visión distinta de las personas con discapacidad. Un texto de una compañera de la Facultad de Derecho. Todos ellos, de verdad, reveladores. Y menciono estos, hay por ahí otro texto que particularmente a mí me emocionó, porque es la historia de la música vivida desde la perspectiva de los CCHeros. Nos hablan de rock y de rock alternativo y de una vanguardia artística, musical y ideológica que uno no conoce, John, y que se da ahí en los CCHs. Maravilloso. Pregúntame tú si yo, como también escribí muchos años de música, tuve la visión que tienen estos muchachos. Es enormemente alentador. Que no me digan que existen los ninis, por favor, ¿no? Así es. Por favor. No, pues qué palabras de aliento, de ánimo, tuyos y de nuestra nueva generación, ¿no? Sí, Los jóvenes, las jóvenes de la UNAM y más allá, nuestra juventud está dando la batalla, ¿no? A pesar de y en contra de este viento y marea de esta situación tan difícil socialmente que estamos viviendo, el ataque de las redes sociales, la manipulación mediática, pero sin embargo se mueve. Ahí está una enorme creatividad de esperanza y pues gracias a ti por la atención a los alumnos y por tu enorme generosidad de estar aquí con nosotros, queridísimo Víctor. No, el agradecido soy yo y de verdad para mí es muy, muy grato venir a un espacio universitario y construir juntos una reflexión junto contigo, John, que eres alguien que desde hace años he admirado y además a la distancia puedo decir que somos amigos porque compartimos puntos de vista de esta realidad política, ¿no? Por supuesto que sí, queridísimo Víctor. Pues gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes de nuestro muy amable público, tan generoso, de UNAM, de Diálogo por la Democracia, y te esperamos de nuevo en 8 días.